Ella s'aixecava a fer-li el dinar o fer-li el sopar, però moltes vegades ell s'ho deixava tot al plat i deia que no podia continuar vivint i que la mataria primer ella i després es mataria ell mateix. I què més? Deia la mare amb veu molt baixa des del seu llit. Només jo la podia escoltar. I potser va ser llavors que em va començar a explicar les coses com si jo fos ella i ella fos jo i no se sabés on acabava l'una i començava l'altra. Em penso que havia fet l'esmorzar o el dinar i havia rentat plats, mentre ella dormia i deia que no es llevaria mai més. Com ho vam fer per anar a escola com si no passés res? Ja ens començàvem a defensar amb la llengua, però cap de nosaltres no va explicar res a les mestres. Res. De tant en tant, el pare es preocupava de donar-nos diners per comprar l'esmorzar. I era molt millor que els entrepans. Compràvem aquells brioixos enormes farcits de nata que després ens feien venir mal de panxa, perquè nosaltres no n'havíem menjat mai de nata. Era feliç en aquells moments i aconseguia oblidar-me del poltergeist. La mare es va anar empetitint cada cop més i jo ja no sabia què fer-ne del seu dolor. Sobretot quan el pare va començar a trucar a aquella botiga de la ciutat capital de província on l'esperaven els avis i parlava hores i hores. Tornava a casa i deia: ara ja ho saben tot de tu. Els que t'estimaven tant ja saben quina mena de dona ets. Ja no et volen veure ni arrossegant-te per terra. Ho havia fet diverses vegades, això de portar notícies d'aquelles. Fins que ens hi va fer anar a nosaltres i la mare havia dit: no, a ells no els fiquis en tot això, a ells no. I li havia girat la cara d'una bufetada per recordar-li que en la seva condició no tenia dret a dir res i que els seus propis fills explicarien el que la seva mare havia fet i l'odiarien per sempre. Jo, per molt que m'hi vaig esforçar, mai no la vaig poder odiar i no tenia cap ganes de parlar amb els avis que de sobte em feien tanta por. Hola, molt benvinguts a aquesta activitat. La Najat, l'Anye, la Kira y la Úrsula forman parte de un grupo de trabajo, de pensamiento colectivo que ahora la Kira explicará qué es lo que hemos hecho. Esta es una actividad de microhistorias de la diáspora, que es una investigación que lleva 1 año y medio aquí en la Virreina y la que comisario yo, y que por fin ha sido como un parto porque han pasado muchísimas cosas, ha sido un trabajo duro, pero yo creo que estamos muy contentas con el resultado. Ayer estuvo Aftar Bra, que fue muy emocionante y ella también estaba muy contenta con el espacio. La idea es, en cualquier caso, juntarnos, hablar, pensar, reflexionar en torno a no solo la diáspora. En el fondo la diáspora es un marco, el espacio de la diáspora es una excusa para pensar cosas que pensamos y que están esparcidas y que ahora las queremos juntar y que en este espacio de hoy vamos a juntarlas en forma de fragilidad, ¿no? Que le llamamos las fragilidades ocultas en el cuerpo de la mujer. Os invito a seguir las actividades y a disfrutar. Es un espacio de lectura, sobre todo. Es un espacio en el cual a mí me gustaría que todos participarais. No sé si todos tenéis unos textos que hemos ido seleccionando. Cada una de nosotras ha seleccionado textos que creíamos que son, bueno, no sé si importantes o al menos nos tocan, ¿no? Y queremos compartirlo hoy y después comentaremos. Y también, bueno, ellas contarán sus microhistorias. Bueno, bienvenidos y empezamos el acto. Hola. Tania ya lo ha contado todo lo que yo tenía preparado para... Ni me he presentado, o sea que imagínate. O sea, Tania Adam es quien ha comisariado el proyecto y quien nos ha acompañado en el trabajo que hemos estado haciendo, también con Valentín Roma de la Virreina, a quien agradecemos muchísimo su acompañamiento. Eso te lo has olvidado, has dicho lo mío. Bueno, quisiéramos contaros lo que hemos estado haciendo brevemente, la metodología, la idea detrás de lo que estábamos haciendo
también la trayectoria que seguirá este proyecto a partir de ahora y luego encarnarlo en algunos textos personales y también textos que tenéis vosotros en vuestras manos. Así que vamos a ir haciendo cada vez más, pues nos iremos incorporando más personas, ¿no?, en esta conversación. Os cuento un poco. Entonces, llevamos unas semanas hablando y reflexionando en nuestro proyecto de microhistorias de la diáspora con Úrsula, con Najat, Angeli, Tania, Valentín y yo, Kira. Se nos han movido muchas cosas por dentro y fuera y hemos aprendido y hoy queremos compartir algo de ello con vosotros. Microhistorias de la diáspora es un espacio de prueba y un lugar para la experimentación con el fin de cuestionar y reelaborar las narrativas existentes respecto a los sujetos de la diáspora. Hemos elegido como método de investigación la microhistoria, porque es un instrumento de conocimiento que disloca el gran relato de la historia, cuestionando contenidos, miradas y lenguajes dominantes desde perspectivas singulares, las nuestras. Necesitábamos de una historia más cercana a la cotidianidad, que pudiera hacer frente a las narraciones fuertes y hegemónicas, y por eso hemos abogado por atender rasgos y diferencias particulares, poniendo en el centro el valor de la experiencia que se ubica en un cuerpo social y en un espacio concreto. Nuestros cuerpos, nuestros espacios. Las corrientes historiográficas principales se han basado generalmente en una concepción macrohistórica de los hechos y se han limitado a narrar o interpretar grandes sucesos, procesos, hechos o personajes históricos, pero sin interpretar desde la pequeña escala las realidades sociales, cambiantes o permanentes, que son la base en torno a la cual gira en realidad el desarrollo y el desenvolvimiento de la historia. ¿Puede ser la microhistoria una ruta para una renovación de la historia? De eso hemos hablado en nuestro espacio. ¿Te gustaría seguir improvisando o sigo yo? La microhistoria aspira a plantear grandes preguntas en lugares pequeños. Como método de investigación en nuestro proyecto de microhistorias de la diáspora, nos hemos propuesto explorar microhistorias nuestras u otras que no sean significativas, insertas en movimientos diaspóricos y marcadas por la experiencia encarnada en aspectos que están ausentes de los grandes análisis históricos, políticos, económicos, culturales y perspectivas teóricas dominantes. ¿Qué espacio de laboratorio, qué punto específico pequeño queremos identificar en ese complejo que es la diáspora que nos pueda servir para plantearnos grandes preguntas que nos urge sondear? En nuestro grupo de investigación nos hemos propuesto entonces un cambio de paradigma con el que acercarnos a la diáspora desde otras tesituras, saltar de su consideración puramente territorial y geográfica a las complejas fragilidades que en ella se generan, extraer la diáspora de los vocabularios y categorías tan solo teóricas para añadirle un alcance como experiencia y más aún como experiencia encarnada en cuerpo de mujer. ¿Qué es la diáspora desde nuestro caminar individual y colectivo en el mundo? ¿Cómo hablamos de ella? ¿Cómo la definimos? ¿Qué recorridos y trayectorias nos preceden? ¿En cuáles nos vemos actualmente? ¿Qué preguntas nos interpelan cuando observamos el espacio de diáspora en que nos reconocemos? A través del lenguaje y de la acción simbólica, ponemos la experiencia del cuerpo y transformamos activamente nuestros miedos, nuestra vulnerabilidad, nuestras heridas y fragilidades en recursos que pueden ser útiles como fuerza y motor para el desarrollo de acciones compartidas. Las creaciones encarnadas, entonces, se refieren a las maneras en que podemos nutrirnos ingeniosamente, explícitamente, caóticamente, de nuestra capacidad para nombrar las experiencias corporales, de nuestras relaciones físicas, emocionales, espirituales, intelectuales y simbólicas con otros, otras. Nuestras experiencias corporales devienen un río, un mar, un océano que alienta nuestras reflexiones, expresiones y acciones. Proponemos así para nuestro proyecto de investigación explorar las experiencias del cuerpo como terreno fértil para la reflexión,
integrar en nuestras reflexiones los sentimientos y convicciones personales que albergamos sobre nuestra experiencia de diáspora en nuestras colaboraciones, relaciones y confrontaciones con otros. En este sentido, Microhistorias de la Diáspora quiere construir un espacio de reelaboración, cuestionamiento y escucha desde una epistemología común, la de las mujeres racializadas, emigradas o que se quedan donde están, quienes mediante relatos activistas, gnoseologías del sur, voces literarias, saberes autorreferenciales o artísticos, no solo discrepan de las narrativas hegemónicas, sino también de una condición subalterna, estática y discriminatoria. Las mujeres hablamos entonces para entender cómo nos atraviesan los procesos económicos, políticos, culturales y psíquicos que confluyen en lo cotidiano de cada sujeto. Hablamos para nombrar la propia experiencia dentro de esas intersecciones, en conversación con las diferentes perspectivas y arquitecturas analíticas a nuestro alcance. Una suerte de mestizaje teórico tejido con los mimbres de las historias singulares que les dicen en el mundo. Aftar-Bra propone pensar el espacio de la diáspora como un lugar habitado no solo por los sujetos que se mueven, sino también por quienes son construidos y representados como autóctonos. En ese espacio existe una diferencia inherente que en realidad ni es diferencia ni es inherente. Reflexionamos entonces cómo posicionarnos en esa línea de diferencia inherente a partir de una mirada diaspórica, es decir, cómo esta mirada construye en la sociedad esa perspectiva de habitar la diferencia inherente, que se relaciona además con habitar la frontera. La cuestión es cómo dinamitar la identidad central, centrada en un territorio, centrada en una cultura monolítica, centrada en una identidad monolítica. Además, resulta imposible investigar lo diaspórico sin releer qué significa en estos momentos el género, la clase, la religión, la lengua o la pertenencia cultural. De allí la propuesta de Aftar-Bra de conceptualizar lo que ella denomina el espacio de la diáspora frente al concepto de la diáspora, porque es allí donde se articulan y desarticulan los distintos ejes de la diferenciación marcados por las relaciones de poder, pero también porque es el espacio donde habitan mezcladas y enredadas entre sí tanto las genealogías de dispersión, las de quienes han migrado y sus descendientes, como las genealogías de quienes se quedan donde están, las de quienes se han construido y representado como autóctonos. Cruce de frontera en la frontera, íntimos y a menudo imperceptibles, que subvierten las categorías de diferenciación a través de constantes yuxtaposiciones, interrogaciones, transgresiones y mediaciones inscritas individual y colectivamente en múltiples reinvenciones singulares de la diferencia. En el territorio convulso de la frontera estalla la diferencia y la noción misma de identidad. Esta era la explicación del proyecto. Falta que un párrafo. Ah, para un párrafo, vale. Perdona. Igual es un poco largo. Entonces, ¿consentimos la fragilidad? ¿Y qué es lo que consentimos cuando consentimos la fragilidad? Tomamos el esquivo concepto de la fragilidad como núcleo motor de reflexión, no para definirlo, sino para mirar cómo funciona en el espacio de la diáspora desde nuestra experiencia encarnada. Y es allí que podemos proponer preguntas generales sobre las experiencias entretejidas de vulnerabilidad y cuidados, hacerse añicos y resistir, la locura, lo delicado y la dureza. ¿Qué conexiones frágiles se producen? En el espacio de la diáspora, ¿qué frágil archivo de los cuerpos se hace añicos y es destrozado por las duras estructuras contra las que estalla? ¿Cómo nos relacionamos con la diferencia en esa experiencia encarnada de la fragilidad, atravesando las múltiples historias en este espacio de la diáspora? Ahora sí. Pues esto es lo que hemos estado trabajando, resumir esto, la verdad es que costaba en una hoja. Y ahora las chicas van a leer una microhistoria que puede ser suya o puede ser otra. Van a exponer
lo que hemos estado trabajando en estas jornadas, que ya lo decía Kira, que nos ha movido y nos ha removido mucho y ha sido muy bonita, es la verdad, los espacios de trabajo. Mucho, nos ha removido. Soc la meva mare. Soc la meva mare quan em miro al mirall, amb els ulls que es van assemblant als seus, amb tots aquells matisos que se li feien al voltant i que ja comencen a notar-se a mi. No són línies d'expressió, són expressions en si mateixes o la conseqüència d'una expressivitat que hauria d'haver sortit per altres bandes. Soc la meva mare quan em miro al mirall. És ella que em mira des del fons i em diu: «Què fas? On vas així? I què hi faig jo aquí?» Em mira des dels miralls dels lavabos d'un gran edifici, amb grans escales que al capdamunt sostenen un escenari des d'on parlo. És la meva mare que parla des d'allà dalt i que al lavabo m'ha preguntat què hi feia jo allà, què hi feia ella allà. Què hi fem totes dues aquí dalt amb tanta gent que ens mira i que espera que diguem alguna cosa interessant? Què volen que els digui que no sàpiguen ja de la vida? Tanta gent junta no necessita que nosaltres els diguem res. Soc la meva mare que em mira des del mirall de cada lavabo, de cada conferència, taula rodona, xerrada o entrevista, tant si és dalt d'un escenari com assegudes en un racó d'una habitació, tant si és amb un cafè com amb un ram de flors que fan venir mareig i et deixen el nas congestionat, tant si és a soles amb un presentador que en sap molt de presentar-te, com amb un presentador que no sap res de tu, tant amb una companya de taula que et dona peu a que siguis brillant i espontània i modulis el discurs de manera que capti l'atenció del teu públic i al final et diguin que els ha agradat molt, que ets molt valenta de dir les coses que dius. Com si és amb algú que no sap gairebé qui ets i diu coses de tu que no són veritat o que són imprecises. L'has de corregir només començar i no entens el que diu o no t'agrada, o no t'agraden les flors que us precedeixen, o et deixa allà dalt com si no passés res per estar sola a dalt de l'escenari amb tanta gent que t'espera la veu. Sempre soc la meva mare quan hi ha un públic que espera amb delit i les defenses baixades, com quan és un públic que no sap què hi fa allà ni què hi va escoltar, ni què els has de dir que els pugui interessar i esperen les croquetes de l'aperitiu. Soc la meva mare també als lavabos dels hotels, dels trens, de les estacions, dels avions que van portant-me al jet lag. Soc la meva mare que travessa continents i observa la mena de persones que s'asseuen a la classe preferent dels trens de llarga distància. Quins diaris llegeixen i si demanen suc o cava o vi o si es mengen els fruits secs dels aperitius. Soc la meva mare que omple banyeres d'habitacions d'hotel per sentir-se dins d'alguna cosa i deixar de sentir-se fora de tot. Soc la meva mare que es menja els cacauets dels minibars fent veure que només en menjarà un parell o tres per fer-se passar la gana i que acaba devorant tota la llauna com el monstre de les galetes i se sent trista després perquè ni n'ha gaudit ni res de res. Soc la meva mare que escriu els articles i les novel·les i els contes i el diari i que tota hora escriu com si a la vida no hi hagués res més que escriure. Soc la meva mare que es preocupa d'un correu que va enviar malament i un article que no era el que havia d'enviar en un dia que ja és massa tard. I pensa, mira que ja ho sabia jo, que no estaves preparada per tanta pressió, que ja t'ho deia jo, que aquí no hi fem res i que val més que tornem cap a casa a fer una mica de pa per als teus germans i a planificar una vida més senzilla i més fàcil, que mira que ja t'ho deia jo. Soc sempre la meva mare que em dic que ja t'ho deia jo. Soc la meva mare que no pot dormir i escriu, que encara que es llevi d'hora escriu perquè no pot dormir. Soc més que mai la meva mare quan em pentino com ella, amb la clenxa a un cantó i unes ones que es fan soles a banda i banda i una mirada de costat que es mira al mirall on soc jo, que soc la meva mare. Soc la meva mare quan intento evadir-me del fet que no soc la meva mare fent-me alcohòlica o drogodicta o addicta al sexe o qualsevol altra compulsió que em porti a oblidar-me del fet que en realitat no sóc la meva mare. I no passo de la primera copa perquè no puc fugir del mirall que em diu que ni que sigui una mica si sóc la meva mare. Sóc la meva mare que té un fill i el cuida i es cuida de la casa i es preocupa per les cortines i per les plantes, per les fruites i les verdures i les gangues del mercat
i les receptes de cuina. Soc la meva mare que quan ha acabat de treure polls es posa a escriure novel·les i quan ha planxat un vestit marxa tota ella cap a una conferència, xerrada o taula rodona. Soc la meva mare que camina amb sabates de taló i una maleta que esmorteeix el so de les sabates de taló mentre camina cap a la parada de taxis per agafar el tren, agafar un avió i fer entrevistes en llengües estrangeres que la meva mare no coneix, en universitats estrangeres de països que la meva mare no sap ni on són. Soc la meva mare que va fent camí, la meva mare que no va aprendre mai a llegir i a escriure i que per trucar als seus fills ha de posar una fotografia al costat dels seus números de telèfon. Soc la meva mare que em troba a faltar, però que no em truca mai. No sé si perquè la fotografia la va perdre o perquè no acaba d'entendre això de tenir una filla que agafa avions i trens i taxis per anar a llocs que no sap ni on són i fer coses que no sap què són, com ara escriure llibres, on explica coses que no explica gaire gent i que potser no s'haurien d'explicar mai. Soc la meva mare que escriu un conte sobre el fet que soc la meva mare, que pensa que no cal explicar contes d'aquesta mena. ¿Por qué he de pedir permiso para entrar? Mi cuerpo va más allá de vuestras imposiciones. Mi fuerza se acrecienta ante cada muro que edificáis para hacerme la vida difícil, invivible para muchas. Somos bienvenidas en los términos que marcáis, las fronteras que delineáis alrededor nuestro, negándonos el derecho a ser, a existir, invisible por las calles, con el miedo pegado a la piel, miedo a acabar nuevamente en una cárcel. Error, peor que eso, en un CIE. Habéis ganado esta primera batalla, me he quedado en el limbo. Paradójicamente, mi seguridad está detrás de una puerta, en otra especie de cárcel destinada para mujeres migrantes como yo. Vuestro poder se extiende y se reproduce en la mirada de aquel vecino que me mira y habla con lástima. Lo miro con ironía y en silencio lo interpelo. ¿Qué sabes de mí? De mi historia, de mi vida. El frío se instala en mi interior, me falta abrigo, abrigo de la tierra, de la gente. Mi soledad se acompaña de los recuerdos. En ese mundo soy feliz, soy lo que soy, o soy la que era. ¿Y eso a quién le importa? ¿Qué sabes tú? Yo traía una maleta cargada de conocimientos, de experiencias, y quisieron quitármela. No la necesitas, dijeron. Recuerda, estás en Europa. Europa. ¿Qué puede valer lo que traes de allá? Insuficiente, informe desfavorable, devastadora vuestra sentencia. Pero vosotros no sabéis que soy guerrera, como mi madre, como mi abuela. Mientras vosotros dormís, me preparo, aprendo. Hay días en que mi cuerpo dice, para, pero no le hago caso. Entonces se revela, se contractura y no quiere levantarse, me asusta. Mi piel se ha curtido, no puedo permitir sentirme débil, vulnerable. Hoy todo se vino a pique, él desapareció. A pesar de mi poder, de mi fortaleza, volvió a recordarme quién tiene poder sobre mí. Lección no aprendida. Tengo que ir a trabajar. No puedo quebrarme. No debo permitirme flaquear. Ahora no. Justo cuando las cosas están cambiando para mí. Hoy no. El fin de semana lloraré hasta más no poder. Y esos otros que son como yo no perdonan. Tú, mujer, eres peligrosa, ambiciosa, hereje. Apártate. Ese lugar, lo público, es para nosotros, los machos. Terremoto. No se sabe el lugar exacto del epicentro. Cabeza, corazón o los dos a la vez. ¿En qué espejo te estabas viendo? ¿Qué narrativas habías hecho tuyas? Blanco, blanco. Blanca izquierda,
Blanco feminismo, falsa igualdad. Me siento perdida, incertezas, el abismo. Ahora que he llegado al centro con mi estrenada ciudadanía, con mi título por fin homologado y mi nivel C de catalán, necesito irme al margen, llegar a la otra orilla. La crisis también llegó a mi vida. ¿Quién ha escrito tu historia y la de los tuyos? Dolor, rabia, me siento partida. ¿Quién soy? El piso se me mueve. Voces lejanas de otros tiempos me hablan. Necesito quitarme estas gafas. Es tiempo de parar, de escucharme, de comprender, de vaciarme, de sanar heridas ancestrales. Es tiempo de renovar la piel, de nombrar y escribir mi propia historia, de reinventarme. Les petjades que han quedat en mi de la meva gent i riu amunt en la meva història, les petjades dels meus ancestres i els seus recorreguts d'una terra a una altra, les petjades de migracions sovint obligades i de vegades per aventura, petjades de lluites, d'esforços, de llibertats i alliberacions, d'abusos i opressions, trajectòries individuals i petites, en el fons, que s'entrellacen amb històries col·lectives violentes. Arrels convulses i retorçades, precioses i obertes, que són la meva història. La pobresa dels camperols i artesans de Suècia a principis del XIX, la lluita feble dels qui negaven la complicitat entre Estat i Església luterana en aquell nord fred que encara no era Europa. L'expulsió del territori i la travessa de l'oceà en el ventre malaltís i infecte d'un vaixell precari, l'explotació obrera dels immigrants suecs a Chicago a principis del XX, Andersons, Jacksons, Petersons, que estan en el meu nom, la pèrdua de la llengua sueca, el sacrifici de la llengua mare per fer-se un lloc a la nova llar i el menyspreu cap als veïns negres en el cor pobre de la ciutat i la paraula nigger, nigger, nigger a la boca dels trash blancs vinguts d'arreu en la pugna per fer-se amb un poder miserable i enganyós entre desheretats. I després, ja gringats, les missions cristianes blanques estadounidenques adoctrinant els mixticos a les serralades de Oaxaca, a Mèxic, i la ruptura religiosa cap a mitjans del XX per redimir l'adoctrinament del sud, fent batalla mano a mano, cos amb cos, a la frontera Tex-Mex amb els xicans, teologia de l'alliberament barrejat amb pedagogia de l'oprimit, al sud del nord, al desert, al Rio Grande de les espaldes mojades, les esquenes cremades, mentre es tanca la Segona Guerra Mundial i neix el nou imperi suprem i supremacista que porto com a nacionalitat. Y en el otro rincón del mundo, volviendo atrás en el tiempo, huye mi familia, los astures librepensadores de la guerra carlina hacia Cuba. Carlista. Luchan por la independencia cubana y la liberación de los esclavos, las tierras ganadas en compensación y defendidas de la codicia depredadora del vecino del norte, tierras que luego pasan a manos de la revolución socialista, los sueños que se hacen realidad y que más tarde explotan con la realidad. Han pasado 60 años desde entonces, 100, 130 o 300 que mi historia hierve en la isla. ¿Cómo saber cuándo empezó todo? Busco donde se enhebró en nosotros el hilo de la violencia, de la locura, el tiempo sin tiempo de ese pedazo de la geografía tropical, el desamparo de la vida, su pasión. ¿Fue la tragedia de la conquista en cuya estela cruzamos el Atlántico siglos después? ¿O fue luego con la trata de esclavos que se nos envenenó la sangre? ¿O mucho antes con los carlistas allá en los montes de Asturias?
esa enfermedad de guerra en las venas, maldita sea, ¿de dónde viene? Es de la violencia, de eso quiero hablar. Los hombres. En una cantina cubana, el joven está de pie con su padre, con su abuelo y con mi bisabuelo. Más abajo que él, a la derecha, mirando de frente con otros 5, 10, 1000 hombres al lado y lado. Todos visten traje de Viva Zapata. Tienen los pulgares metidos en el cinturón, el pecho henchido y los genitales también. Van armados, van a la guerra, van a la mierda. Cuba a mediados del 19, Cuba a finales del 19, Cuba a principios del siglo pasado, Cuba lindando los 60. Una historia 1000 veces contada y siempre nueva, que es la familiar, enredada en la historia con mayúsculas y los avatares de la revolución, en ese interior de la isla donde quedaron varados los Bermúdez, los Rodríguez, los González de Cuba, que son mis apellidos desde el periodo especial. Novelón tropical de verbo desbocado, cruzando generaciones desde antes de los bisabuelos y el Gran Martí. El hilo podrido de la violencia los recorre a todos en casa con sus mujeres, en el país, machista, leninista, socialista, batista, colonialista, imperialista, esclavista, racista, clasista. Tierra de dolor, delirio que nos enloquece a todos y embrutece la memoria familiar. ¿Cómo redimir tanta mierda en una vida pequeña que es la mía? Juntes ja les dues històries, aquestes diàspores estranyes, la del nord i del sud, que s'enreden a la memòria familiar. La dona i l'home que em donaran vida no volen ni les supremacies ni les opressions que porten al cos i fugen a l'aventura d'un món inventat en els seus somnis d'amor. Un món que busquen al Mediterrani, un món que no és ni de l'un ni de l'altre, un alliberament que volen per a ells i per a mi, que els acompanyo acabada de néixer. Mitjans del segle passat i un cop més la violència. El franquisme viu encara amb el dictador i la persecució per motius d'activisme social, pedagogia de l'oprimit made in casa meva. Amb tota la immigració d'arreu de l'Estat semblava de vegades ocupant els nostres llits, la nostra taula, els sofàs i la terrassa, els accents andalusos i gallecs, valencians, aragonesos, cobrint les parets amb els seus plors i el seu treball i la seva passió i els seus cants. Apreníem tots plegats a escriure i a llegir i a multiplicar i a restar, a sumar, pensar la nostra nova història enmig de la grisor autoritària i el miratge de lo prohibit. I per fi la revolta, l'explosió de llibertat, el caos d'una vida viscuda a les entranyes de tantes altres vides. Riu amunt de mi mateixa, de les meves diàspores i les de tantes altres, sense nom, que s'apropien de la meva mirada, del meu cos, de la meva veu. El descobriment lent i perplex, amb la maduresa, que la lluita mai no s'acaba, lligada com està a totes les lluites, totes les violències, tots els camins traçats per petjades tristes, petjades fortes, petjades plenes de vida i de mort, que no pararan mai de deixar rastre, de marcar el meu propi somni, la meva tasca, el meu sentit. Aquesta història petita que explico, de la meva família i els meus ancestres, lligada a la història col·lectiva que hem compartit amb tantes persones anònimes als diferents territoris per on hem voltat al llarg dels segles. No es una cartografía del desastre lo que quiero hacer, pero hay que decirla primero, nombrar las violencias que están en mi sangre, ejercidas por otros, ejercidas por los nuestros, para luego encontrar el descanso, el aliento necesario para decir el amor, la pasión, la creación. Es imposible para mí el arraigo sin decir la propia historia, y mi arraigo no está ni aquí, ni allá, ni más allá. Mi arraigo lo digo yo, no tú, no tus instituciones, ni mis pasaportes, ni mis papeles. Mi arraigo, mi pertenencia, my homes, está en todas las diásporas que me constituyen, que son mi cuerpo, hoy en este pequeño pedazo de la historia que habito. Río abajo de mí está mi hija, con quien conocí a la otra en mí como nunca antes. Pero esa es otra historia, una historia de amor que quizá cuente en otro lugar.
Para una microhistoria que no comience ni acabe en yo. Quiero que mi yo se escurra entre las rendijas de las tentaciones identitarias de este siglo. Pienso que contar mi experiencia migrante solo sirve si la mía se conjuga con otras microhistorias para romper la historia. A mi experiencia migrante la llamo exilio tropical, o la forma en que algunos estados te invitan a marcharte al ritmo del himno nacional o de las políticas del útero, es decir, la imposición de prestarte a la explotación nacionalista de la identidad mujer. El exilio tropical me llevó al desierto de una poética forzada, que dice Glissant, necesidad de decir frente a la imposibilidad de hablar. En ese desierto, cada vez que se intenta hablar, una se descubre tartamudeando la gramática del amo. Por eso intenté convertir mi exilio en éxodo, un gesto absoluto de destierro para perder el nombre si es posible. Pero el exilio tropical ocurre en un mundo tecnocolonizado que exige que me identifique compulsivamente. Sexo, nombre, origen, edad. Nombre, sexo, origen, edad. El cuerpo, permanentemente invitado a indicar detalladamente cada diferencia, sometido a un cuestionario digital en progreso. El cuerpo afectado, frágil, alimentando un archivo infinito, alejado de su derecho de opacidad, obligado a decirlo todo. El cuerpo hurgado en sus capas más profundas, exiliado de la intimidad y, sobre todo, pasando el túnel del delirio de raza. El cuerpo en el tiempo sin refugio. Lo que buscaba en mi éxodo era desterritorializar el trópico, por ejemplo, y ponerlo en duda. ¿Quién ha fabricado mi memoria tropical? ¿En qué paisaje emotivo me deslizo? Me muevo entre el fuego cruzado de los racistas progres de Barcelona, a los racistas serios a la española ni los considero, ni los ignoro, que decía Cantinflas, ¿no? Y los falsos amigos del antirracismo, los racializados profesionales, los que van creando un conveniente antagonismo entre el feminismo y la decolonialidad, los que hablan del antirracismo en el idioma de la raza, los que han quedado pegados a las pinturas de castas, a la taxonomía de raza de la colonia, al apartheid de los afectos, a la prohibición del sexo interracial. Me muevo en ese fuego cruzado donde está la misoginia, intentando reescribirme en ese desierto. Me muevo cuando puedo y cuando no puedo sueño que me muevo porque en el horizonte solo quiero éxodo y exilio tropical. Estas son las historias, las microhistorias de las compañeras. La idea también un poco con el proyecto era coger todas las personas que forman parte de este proyecto. Son personas que viven en la diáspora, personas que han hecho este proceso diaspórico y por lo tanto tienen la experiencia encarnada. Consideramos que si no has vivido este proceso, cuesta hablar. Entonces, en este desplazamiento pasan muchas cosas, en este desarraigo de un lugar a otro pasan muchas cosas. Akira ha ido un poco más atrás, ¿no? Ha ido como 300 años atrás. Najat, su historia es diferente, vino muy pequeña y contaba la relación con su madre y este desplazamiento, ¿no? El desplazamiento dentro del desplazamiento o la diáspora dentro de la diáspora. Aini habla del exilio, el sexilio, ¿cómo es? El sexilio. Sexilio tropical. Y es una historia muy reciente de diaspórica. Y la de Úrsula quizás no es tan reciente, es más paralela a la mía, que llevamos aquí desde el año 2004. En cualquier caso, 2002. En cualquier caso, estamos aquí, hemos venido a parar en este territorio, en esta ciudad, y vivimos aquí y nos pasan muchas cosas, muchos sentimientos, muchas formas de ser y de estar.
y creo que es importante plasmarlas. No somos simples sujetos, no somos unas cifras solo, somos personas y el desarraigo nos atraviesa, no solo el desarraigo, sino la historia que nosotros aportamos, que es lo que hablaba Kira de las violencias, esas violencias que atraviesan su cuerpo, al final forman parte de nosotros y si tenemos descendencia, pues formarán parte de nuestros descendientes. Ahora os invitamos a leer, hemos seleccionado entre todas unos textos que creemos que son significativos. Amiga, no sé si yo tengo aquí unos cuantos más, no sé si todos tenéis textos. ¿No? Vale. Sí. Como nos conocemos, voy a leer algo que he escrito esta tarde. Muy bien. Voy a ser más mala. Me parece fantástico. Podéis leer algo que sea vuestro también. Nosotros invitamos a esto, pero es sí, el micro está aquí. Vamos a hacerlo. Este micro es para esta parte, este micro para esta. O sea, hacemos así como que hablar de la no, es igual. ¿Qué hago con el micro? Úsalo, porque si no, no se graba. Vale. Dame un segundo. La cuestión es que en nuestro trabajo hemos compartido desde lo personal e íntimo y hemos ido a textos, a escritoras, a poetas, a referentes, ensayistas, en búsqueda de puentes, ¿no? Entre lo personal, lo político, lo poético, literario, tropical también. Entonces, algo de eso es lo que hemos querido que también esté aquí como voces, pero a través de vuestras voces. Así que quien no tenga texto, no tengáis miedo, que no se os va a atragantar, creo, y va a enriquecer, creo yo, la conversación. Hola. Mi madre es dura, es fuerte y tiene coraje. Mi madre es sol y agua. Mi madre es salvaje, una leona en su casa. Ella es la que siempre empuja mis letras. Ella es esperanza. En sus brazos abiertos es alma. Es la bienvenida a mis llegadas. Sin ella no sería nada. Mi madre tiene nombre de mujer amada. Mi madre se llama África. Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Sentadas en Nedic, las mujeres se reúnen antes de marchar, hablando de las problemáticas muchachas que contratan para quedar libres. Un empleado casi blanco posterga a un hermano que espera para atenderlas primero, y las damas no advierten ni rechazan los placeres más sutiles de su esclavitud. Pero yo que estoy limitada por mi espejo, además de mi cama, veo causas en el color, además de en el sexo. Y me siento aquí, preguntándome, ¿cuál de mis yo sobrevivirá a todas estas liberaciones? ¿Quién dijo que era simple? Audre Lorde. Las culturas pueden estar enfermas. En otras palabras, existe una relación entre el individuo, la psicosis y la etnia, particularmente en los grupos profundamente despreciados cuya historia está llena de sufrimiento. Existe una literatura femenina que permite entrar en un proceso de curación de dichas enfermedades. Para los individuos que provienen de culturas que sufren opresión, esta escritura va más allá de los límites de lo personal, convirtiéndose en un instrumento para reclamar una identidad y autoafirmación del yo, a través de revalorización de un proceso curativo de la subjetividad. Vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, de cuál correr.
Vivir en la frontera significa saber que la India en ti, tradicionada por 500 años, ya no te está hablando, que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo. El viento roba tu voz. Eres una burra, buey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno, un nuevo género. Vivir en la frontera significa poner chile en el bords, comer tortillas de maíz integral, hablar Tex-Mex con acento de Brooklyn, ser detenida por la migra en los puntos de control fronterizos. Vivir en la frontera significa que luchas duramente para resistir el elixir de oro que te llama desde la botella, el tirón del cañón de la pistola, la soga aplastando el hueco de tu garganta. En la frontera, tú eres el campo de batalla, donde los enemigos están emparentados entre sí. Tú estás en casa, una extraña. Las disputas de límites han sido dirimidas. El estampido de los disparos ha hecho trizas la tregua. Estás herida, perdida en acción, muerta, resistiendo. Vivir en la frontera significa el molino con los blancos dientes de navaja quiere arrancar en tiras tu piel rojo oliva, exprimir la pulpa a tu corazón, pulverizarte, apretarte, alisarte, oliendo como pan blanco pero muerta. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos. Para las mujeres la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Ella define la calidad de la luz bajo la cual formulamos nuestras esperanzas y sueños de supervivencia y a cambio que se plasman primero en palabras, después en ideas y por fin en una acción más tangible. La poesía es el instrumento mediante el cual nombramos lo que no tiene nombre para convertirlo en objeto del pensamiento. Los más amplios horizontes de nuestras esperanzas y miedos están empedrados con nuestros poemas, labrados en la roca de las experiencias cotidianas. A medida que los vamos conociendo y aceptando, nuestros sentimientos y la honesta indagación sobre ellos se convierten en refugio y semilleros de ideas radicales y atrevidas. Se convierten en baluarte de esa diferencia tan necesaria para el cambio y la conceptualización de cualquier acción fructífera. Ahora mismo podría enumerar cuando menos 10 ideas que me habrían parecido intolerables, incomprensibles y pavorosas si no hubieran surgido tras un sueño o un poema. No estoy hablando de vanas fantasías, sino de una atención disciplinada al verdadero significado de la frase «me hace sentir bien». Podemos entrenarnos para respetar nuestros sentimientos y traducirlos a palabras que nos permite compartirlos. Y cuando las palabras necesarias aún no existen, la poesía nos ayuda a concebirlas. La poesía no solo se compone de sueños y visiones, es la estructura que se sustenta nuestras vidas. Es ella la que pone los cimientos de un futuro diferente, la que tiende un puente desde el miedo a lo que nunca ha existido. Existe una patología de la movilidad geográfica. Los desarraigados son seres a quienes se ha arrancado de su tierra y se le ha extirpado como mal hierba. De algún modo habrá entonces que trasplantarlos. Su vitalidad se marchita, se ajan y hay que ocuparse de su reimplantación. La relación entre madre e hija se pone al centro de lo que temo más en nuestra cultura. Cura esa herida y cambiemos el mundo. Una revolución capaz de curar nuestras heridas, si nosotras somos las que podemos imaginar, si nosotras somos las que lo soñamos, si nosotras somos las que más lo necesitamos, entonces no hay nadie más que lo pueda hacer. Nos toca a nosotras. Luego comprendí que, como la mirada, la voz es efecto de poder. Las voces bajas que escuchaba en los viajes al interior,
fueron marcadas por la colonialidad y el rol de la violencia estructural en el capitalismo. La modernidad y la monoglosia del colonizador condenaron a la población colonizada a ser pueblos invisibles, mestizados y voces bajas. Al contrario, las voces que llamo altas son las que organizan y controlan el campo sonoro y por ello detentan el poder de hablar por. Ello me ha llevado al convencimiento que las voces omnipresentes son significativas en tanto operan en la realidad y pueden transformarla. Por cierto, hay determinados mecanismos por los cuales las voces se conducen hasta llegar, no siempre, por supuesto, a alcanzar un lugar de enunciación y dejar de ser, como explica Spivak, subalternas. Hay voces que no lo logran, pues quedan atrapadas en el laberinto sonírico de los otros, que reproducen las voces de los otros, que no pueden autonomizarse de ellas, que emiten meramente ruidos, y ello conduce certeramente a una complicidad en la reproducción del orden social. Sé poques coses que siguin veritat. No sé on vaig, d'on vinc està desapareixent. No sóc benvinguda i la meva bellesa no és bellesa aquí. El meu cos crema de la vergonya de no pertànyer. El meu cos anhelat. Sóc el pecat de la memòria i l'absència de memòria. Miro les notícies i la meva boca es converteix en una pica plena de sang. Les cues, els formularis, gent als mostradors, les sol·licituds, el funcionari d'immigració, les mirades al carrer, el fred posant-se al fons dels meus ossos, les classes nocturnes d'anglès, la distància que ens separa de casa. La globalización de la economía mundial ha generado nuevas rondas de acercamientos, extendiendo el gobierno de los mercados a cada rincón del mundo y volvemos a ver que las mujeres se llevan la peor parte. Vemos que, como al inicio del capitalismo, la expansión de las relaciones capitalistas lleva a una ofensiva mundial contra la reproducción y la guerra contra las mujeres, en forma de una escalada de violencia institucional y doméstica contra ellas e incluso el retorno de la caza de brujas que en ciertas regiones, África, India, Papua Nueva Guinea, ha llevado a la muerte de miles de mujeres mayores y a la expulsión de otras tantas de sus pueblos, forzándolas al exilio. Las feministas luchan por el derecho contra el velo, contra las agresiones que parecen amenazarlas. Denuncian públicamente las violencias misóginas, desde las palizas normales que sufren las esposas indóciles hasta los crímenes de honor, dependiendo de los lugares. Pero el sexo sigue siendo un tema tabú. Se mantiene el silencio sobre el cuerpo. No es que las mujeres no hablen de ello de un extremo a otro de la escala social, pero solo en la intimidad de los hogares. Sin embargo, el cuerpo de las mujeres es una cuestión pública en las sociedades masculinas. Los hombres tienen que demostrar que esos cuerpos les pertenecen. Su honor se lava o se confirma en público. En público se verifica al día siguiente de una boda. Fui al recital de Tosake Sanch. Ahí para mí todo estalló. Ella habló en un lenguaje que yo sabía que existía en las partes más profundas de mí y que había ignorado en mis estudios feministas y en mi propia escritura. Lo que Tosake me hizo descubrir fue que en mi propio desarrollo como poeta he negado de muchas maneras la voz de mi madre oscura, lo oscuro en mí. Me he aclimatado al sonido de un lenguaje blanco que, aunque representado por mi padre, no habla en mis poemas a las emociones que emanan del dolor a mi madre. La lectura fue agitadora, me hizo sentir desasosegada, me hizo sentir en una semana de terror por tanto que me afectó. Sentí que debería empezar otra vez, que yo solamente atendía a las percepciones de las mujeres blancas de clase media que hablaban por mí y por todas las mujeres. Me asusté de mi propia ignorancia. La negritud, en un primer grado, puede definirse como toma de conciencia de la diferencia, como memoria, como fidelidad y como solidaridad.
Pero la negritud no es pasiva, no pertenece al orden del padecer y del sufrir. No es ni un patetismo ni un dolorismo. La negritud resulta de una actitud activa y ofensiva del espíritu. Es sobresalto y sobresalto de dignidad. Es rechazo, rechazo de la opresión. Es combate, combate contra la desigualdad. Es también revuelta. ¿Revuelta contra qué? Creo que puede decirse de una manera general que históricamente la negritud ha sido una forma de revuelta, primero como contra el sistema mundial de la cultura, tal como se había construido durante los últimos siglos, y que se caracteriza por un cierto número de prejuicios, de presupuestos que conducían a una muy estricta jerarquía. Dicho de otro modo, la negritud ha sido una revuelta contra lo que yo llamaría el reduccionismo europeo. No speak English. Arriba, arriba, arriba subió con su nene niño en una cobija azul. El hombre cargándole las maletas, sus sombrereras color lavanda, una docena de cajas de zapatos de satín de tacón alto. Y luego ya no la vimos. Alguien dijo que porque ella es muy gorda, alguien porque los 3 tramos de escaleras, pero yo creo que ella no sale porque tiene miedo de hablar inglés. Sí, puede ser eso, porque solo conoce 8 palabras. Sabe decir he not here cuando llega el propietario, no speak English cuando llega cualquier otro y holy smokes. No sé dónde aprendió eso, pero una vez oí que lo dijo y me sorprendió. Dice mi padre que cuando él llegó a este país comió ham and eggs durante 3 meses. Desayuno, almuerzo y cena. Ham and eggs. Era la única palabra que se sabía. Ya nunca come jamón con huevos. Yo sé que las fronteras de mi territorio yacen en mi interior. Asumo a mi cuerpo como territorio político debido a que lo comprendo como histórico y no biológico. Y en consecuencia asumo que ha sido nombrado y construido a partir de ideologías, discursos e ideas que han justificado su opresión, su explotación, su sometimiento, su enajenación y su devaluación. De esa cuenta, reconozco a mi cuerpo como un territorio con historia, memoria y conocimientos, tanto ancestrales como propios de mi historia personal. Por otro lado, considero mi cuerpo como el territorio político que en este espacio-tiempo puedo realmente habitar, a partir de mi decisión de repensarme y de construir una historia propia desde una postura reflexiva, crítica y constructiva. Este proceso de habitar mi cuerpo ha adquirido una dimensión holística, puesto que lo he venido haciendo cada vez más desde una perspectiva integral, trenzando las dimensiones emocional, espiritual y racional. Esta conciencia holística sobre mi cuerpo es resultado de un largo y profundo proceso de introspección que he venido realizando desde hace muchos años, especialmente para comprender la raíz de las enfermedades que me afectan, de las cuales citaré algunos ejemplos en este artículo. Este proceso también me ha permitido comprender los miedos que me paralizaban e identificar el motor que me fortalecía para ir tras mis sueños. El hombre es por esencia extranjero, emigrado, exiliado. La mujer de la novela de Bessie Head se convierte en el espacio donde lo escondido y lo invisible de la historia se acumula. Ella es el depósito de la memoria histórica a través de la que puede volverse a contar la historia reprimida hasta ahora. Así pues, desde que la historia fue robada y arrebatada a algunos, también empieza a expandirse en la mente de forma infinita. Por lo tanto, en este caso, la historia y la universalidad no son antagonistas. El concepto de universalidad respira, se enturbia o se agota en relación al concepto de historia. Me parece que esta parte ya está... No, esta parte de aquí. Digo que ya no tenemos textos. Ah, sí, hay uno. Sí, vale. ¿Está cubierto? Sí. Notas desde la serena agua estancada. Cada individuo, no importa cuál sea su origen o ascendentes, es realmente la escenificación de la historia de la humanidad, con una amplia acumulación de conocimiento
y experiencia almacenada en el subconsciente. Fue en oposición al origen de otro individuo que posiblemente hubiera vivido otros millones de vidas en 1 millón de circunstancias diferentes, que comprendí mi relación con África, una mujer sola. La vida está iluminada tan solo por esos sueños, como lámparas que alumbran desde dentro, que guían los pasos del hombre, siempre errante sobre la tierra. Como yo, en exilio, todo sin darse cuenta, fundando una ciudad y otra. Ninguna ciudad ha nacido como un árbol. Todas han sido fundadas un día por alguien que viene de lejos. Un rey quizá, un rey mendigo arrojado de su patria y que ninguna otra patria quiere, como iba mi padre, conducido por mis ojos que miraban y miraban sin descubrir la ciudad del destino donde estaba nuestro hueco esperándonos. Y yo sabía ya, al entrar en una ciudad, por muy piadosos que fueran sus habitantes, por muy benévola la sonrisa de su rey, sabía yo bien que no nos darían la llave de nuestra casa. Nadie se acercó diciéndonos: esta es la llave de vuestra casa, no tenéis más que entrar. Hubo gentes que nos abrieron su puerta y nos sentaron a su mesa y nos ofrecieron agasajo y aún más. Éramos huéspedes invitados. Ni siquiera fuimos acogidos en ninguna de ellas como lo éramos mendigos, náufragos que la tempestad arroja a una playa como un desecho que es a la vez un tesoro. Nadie quiso saber qué íbamos pidiendo. Creían que íbamos pidiendo porque nos daban muchas cosas, nos colmaban de dones, nos cubrían para no vernos con su generosidad. Pero nosotros no pedíamos eso, pedíamos que nos dejaran dar, porque llevábamos algo que allí, allá, donde fuera no tenían. Algo que no tienen los habitantes de ninguna ciudad, los establecidos. Algo que solamente tiene el que ha sido arrancado de raíz, el errante, el que se encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin tierra. El que ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga. Agitarlo. Aún así no te acabas de vaciar. Quizás una flema verde se esconde en tu tos. Quizás no sepas que está ahí hasta que crece un nudo en tu garganta y se vuelve rana. Un cosquilleo produce una sonrisa secreta en tu paladar, lleno de orgasmos diminutos. Pero antes o después se revela. La rana verde croa indiscreta. Todos alzan la vista. No basta con abrirse una sola vez. De nuevo tienes que hundir los dedos en tu ombligo con las 2 manos abiertas del todo, soltar las ratas y cucarachas muertas, lluvia de primavera, elote joven. Volver al laberinto del revés, agitarlo. Esta vez debes dejarte llevar. Enfrentar el dragón cara a cara y dejar que te trague el terror. Te disuelves en su saliva. Nadie te reconoce como charco. Nadie te extraña. Ni siquiera te recuerdan. Y el laberinto ni siquiera lo creaste tú. Has pasado al otro lado. A tu alrededor todo espacio. A solas, con la nada. Nadie va a salvarte. Nadie va a cortar lo que te ata. Cortar las espinas abundantes en torno a ti. Nadie va a saltar los muros del castillo, ni despertarte con un beso, descender por tu cabello, ni subirte en el corcel blanco. No hay nadie que vaya a alimentar el anhelo, acéptalo. Tendrá que bastar contigo, hazlo tú misma, hacerlo tú misma. Y todo alrededor un terreno vasto, a solas. Con la noche de la oscuridad debes hacerte amiga si quieres dormir en la noche. No basta con dejarse ir 2, 3 veces, 100. Pronto todo se vuelve aburrido, inadecuado.
La cara abierta de la noche ya no te interesa y pronto, una vez más, regresas a tu elemento. Y como un pez en el aire, te manifiestas tal cual, solo entre inspiraciones, pero ya te crecen branquias en los pechos. La locura puede ser la expresión más directa de la fragmentación del ser. Las migraciones del sujeto y el exilio influirán de manera indiscutible en dicha fragmentación y pérdida de identidad cargada de un sentimiento de marginalidad, liminalidad y de no pertenencia a nada ni a nadie. Estamos ya, no hay ningún texto perdido. ¿No hay ningún texto perdido? Pues ahora yo creo que, bueno, hemos pensado con las chicas que estaría muy bien abrir un espacio para, si tenéis comentarios de los textos que habéis leído o si queréis aportar otras reflexiones, porque nosotras durante estos días es que han salido muchísimas temas, han salido muchísimos sentimientos y la verdad es que nos era imposible trasladarlo todo y hemos decidido que la mejor manera era hacerlo de manera compartida, con textos. Pero estos textos yo creo que resumen un poco temas, grandes temas que han ido saliendo como es la memoria o la desmemoria, ¿no? El exilio urbano, la historia o la microhistoria, ¿no? Que es esa manera de mirar con lupa la gran historia y ver cómo nos atraviesan toda la vida, las políticas, todo nos atraviesa, ¿no? La construcción del concepto migrante, el terror, el miedo a la vuelta, el espacio doméstico, la soledad, los vínculos, la locura, la pertenencia, la identidad, la fragilidad de la mujer bajo el sistema patriarcal, la fragilidad frente a la crisis, la fragilidad frente a la alteridad, la familia, las violencias, las cosmovisiones, la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os invito, tenéis micro, es un espacio totalmente horizontal, por favor, aportar vuestras experiencias. Yo creo que muchos de vosotros también habéis tenido esta experiencia de movimiento, esta experiencia diaspórica y yo creo que estamos en familia, ¿no? En este sentido. No sé si queréis aquí, chicas, aportar algo que se nos haya dejado, que no hayamos dejado, alguna idea, algún sentimiento, algún autor, ¿no? Porque también la idea con este encuentro era que había como diferentes ejes, el eje de la microhistoria, la experiencia encarnada, las epistemologías del sur, es decir, que no es solo lo que sientes, sino que lo que sientes está trasladado de alguna manera a ese lugar común que es compartido. O sea, que hay como una teoría, entre comillas. No me dejéis hablando sola todo el rato, por favor. Bueno, yo soy de Colombia y justamente hoy vengo del consulado colombiano para saber cómo renovar mi estancia estudiantil acá y creo que salí un poco deprimida y me animaron dos amigas que al final no se pudieron quedar a venir acá. Yo creo que es como muy importante colectivizar estos malestares como con relación a estas leyes y a estas burocracias que terminan limitando la vida, ¿no? Hay como un conflicto también que yo veo de mi situación en particular y es que pues yo vine aquí a estudiar, entonces es un desplazamiento escogido, ¿no? Que es muy distinto a pesar de, o sea, para que yo esté acá se movilizaron un montón de mujeres que son las que hacen que yo esté aquí hoy, como con relación al dinero, a lo que tenía que demostrar yo en términos económicos, que eso también es un tema. Tuve que hacerme una prueba de hepatitis B y sífilis para demostrar que estaba sana y ahora me toca volver a hacer
me toca volver a reunir todos los papeles, me toca volver a reunir como los 7.000 euros que me pidieron, que obviamente no los tengo, comprar otra vez un seguro médico, y lo único que no piden es el examen de hepatitis B y sífilis, ¿no? Porque obviamente eso no da aquí. Entonces, es como súper, bueno, de verdad que creo que está bueno como poder colectivizar estas cosas, porque simplemente lo que hubiera pasado es que yo me hubiera ido a mi casa, no sé, y igual lo que yo estaba diciendo también es como que igual es un desplazamiento escogido en mi país. Mi país es un país en el que hay un desplazamiento forzado interno, es el segundo después de Siria con mayor desplazamiento forzado, con una gran cantidad de exilios, de desapariciones. Entonces eso también siempre me pone en un dilema, ¿no? Como ¿pero de qué me estoy quejando? ¿De qué me estoy quejando? Y yo creo que es esta cosa como de las mujeres, ¿no? De que siempre podemos sufrir o tener más, o sea, como que nunca hay un umbral que creamos que podamos superar, porque siempre tenemos esa capacidad de ponernos en el cuerpo de la otra persona, ¿no? Y bueno, también hay que reconocer como las propias luchas de una, ¿no? Al estar acá. Y que claro, es un desplazamiento escogido, pero que yo nunca me imaginé que este desplazamiento sería de esta manera, o sea, que me tocaría volver a conseguir el dinero, que por hablar mi idioma de alguna manera me censurarían, por expresarme, ¿no? Como todas estas cosas que igual de alguna manera ya había visto que se evidenciaban en mi territorio, ¿no? Por el desplazamiento forzado. Y nada, como que quería también contar eso, sí. Me parece súper importante esto que has dicho de colectivizar lo que se sufre sola, porque aquí en Barcelona todo el mundo sabe que hay una experiencia interesante que es la experiencia de la PA, con los afectados por la hipoteca, y que la metodología básica de trabajo se basó en colectivizar una situación que parecía individual y que creaba unas neurosis individuales muy brutales, que es al final lo que hace el neoliberalismo, y la PA logró construir todo un discurso y toda una fortaleza a partir de la colectivización de lo que se siente. Creo que en parte nuestro grupo de trabajo, nuestro trabajo, nosotras 5 estuvimos haciendo esto de alguna manera, y creo que después de colectivizar nuestras experiencias diaspóricas lo vemos distinto, ¿no? Vemos diferente nuestra propia historia, y tenemos allí unas herramientas que son vitales y que hay que hacerse de esas herramientas. Es decir, bueno, tú con tu comunidad, tus amigas, tu gente, que yo creo que ya que tienes la clave, sigue por ahí. Las trabas van a ser, como migrante, las trabas estas no acaban, o acaban dentro de muchos años, porque justamente es una maratón con obstáculos a ver quién se cansa. En eso consiste el sistema de control migratorio, y en eso consiste el sistema de control para los migrantes en Europa, bueno, en todas partes del mundo, pero particularmente en Europa en relación con el sur. Y España, que nos parece que es menos racista que el resto de Europa, en realidad España tiene uno de los controles migratorios más pesados a nivel burocrático, porque España es, digamos, el filtro, ¿no? El filtro del sur para que no haya migraciones hacia más arriba en el norte. Y este racismo español es así como muy español y catalán, es muy silencioso, como no es un racismo que ataca violentamente. Esto sería relativamente sencillo de contraatacar. Entonces, a una le cuesta a veces darse cuenta de cuándo está operando el racismo, la exclusión, la xenofobia, está operando todo el tiempo. Bueno, esto es como que no para que te deprimas, sino porque siempre va a haber una traba, una más y una más y una más. Entonces toca colectivizar y empezar a tener una especie de aprendizaje migrante, que es, bueno, esta vida va así,
Luego hay muchas trampas que podemos contarte en otro momento. La segunda parte. La segunda parte. Sí, yo quiero mencionar una diáspora de la que se habla muy poco, pero de la que yo he sufrido, que es una diáspora dentro de España. En los años 70, finales de los 70, en el País Vasco mucha gente tuvo que salir forzada, porque todo aquel que tenía un pequeño negocio recibía amenazas de muerte a cambio, o sea, o pagabas o te pagas o te mato, ¿no? Y en este momento, en el 78, salieron muchos miles de personas, entre ellos mi familia, que mi padre tenía un pequeño negocio y decidió no pagar. Entonces yo tenía 13 años y era una niña que vivía muy feliz en su ciudad y que de repente me vi arrancada, ¿no? Y esto es algo que siempre he llevado dentro también, ¿no? O sea, ellos volvieron, ellos regresaron cuando las cosas se calmaron, qué sé yo, pero yo ya no. Y creo que lo llevo como un sentimiento de nunca sentir que pertenezco a ningún lugar, ¿no? Como yo me he movido mucho y en ningún lugar siento que allí ya puedo estar tranquila, algo así, ¿no? Bueno, yo aprovecho porque lo que comentaba como que me resonaba, ¿no? Yo quizás mi perspectiva es un poco diferente. Yo he nacido aquí y a pesar de que no he vivido un proceso migratorio como puede ser la mayoría de vosotros, me identifico contigo porque yo tampoco no siento que pertenezca a ningún lugar. O sea, por mucho que tú, en este caso yo haya nacido aquí, se me considere aquí, hable catalán, mi entorno y mi cultura es muy catalana, igualmente no sientes que no perteneces porque no te hacen sentir como que puedes pertenecer aquí. O sea que en ese sentido, por mucho que sea desplazamiento interno en España, incluso aunque nazcas aquí por hecho característico diferencial, étnico-racial, comparto ese sentimiento igualmente. Hola, primeramente quisiera agradecer por este espacio porque la verdad que yo como varón me ayuda mucho a deconstruir muchas cosas que vienen de muy lejos, y en el tiempo y en el espacio. Yo soy peruano, me ha gustado mucho, bueno, hay muchas ideas que se pueden compartir, pero hay un texto que justo lo ha leído mi compañero, en el cual habla de la persona que viene de fuera. La primera idea que a veces se viene a la cabeza es que viene a recibir. Y yo también lo pensaba. Pero luego de pronto te das cuenta que tienes algo que no tiene quien nunca ha partido. Y es todo ese proceso, toda esa experiencia. Y no es una competición, es simplemente un rasgo que aporta. Yo vine aquí hace más o menos 20 años. Pero antes de que yo llegue, mi madre vino aquí y me dejó en Perú con 10 años. Pero antes de eso, mi padre, cuando yo tenía más o menos 1 año, se fue de Perú también. Entonces vengo de una serie de exilios y de diásporas que es muy, muy común en América Latina, creo yo, y en muchas partes del mundo. Y hasta cierto punto yo lo veía como normal. Y no me daba cuenta de todos los riesgos, de todo lo que estaba perdiendo. Porque no llegabas a como poner o a echar raíces en algún lugar. Y te sentías siempre como a caballo entre distintas culturas. Culturas que aprendes a querer. Yo quiero mucho a España. Y quiero también a Perú, porque no es excluyente. Y hay 2 comentarios que quisiera compartir. Uno es que en los últimos tiempos, cuando he tratado de deconstruir muchas ideas machistas, me ha ayudado mucho estar cerca de colectivos como estos. Porque es muy difícil muchas veces, cuando tal vez te han enseñado ideas, gente a la que tú aprecias, tu madre, tu familia, tu abuela, cuando te han enseñado ideas machistas. Porque piensas que si viene de una mujer es correcto y está bien,
Y es difícil darte cuenta de eso. Pero como varón, creo que es necesario acercar este tipo de herramientas, de atmósferas, por decirlo de una manera. Porque realmente, si no, yo creo que estamos muy ciegos. Por lo menos yo me he dado cuenta que estaba muy ciego. Pensaba que hacía las cosas bien, pero las estaba haciendo fatal. Es importante el contraste. Y un poco, dirigiéndome aquí a la compañera, no estamos solos. Hay muchas redes. Lo que pasa es que a veces no tenemos una rama que nos conecte y nos ayude a colectivizar estas experiencias. Y el último comentario que quisiera hacer tenía que ver con el proceso, luego de 10 o 15 o 20 años que vivo aquí en España. Es que es verdad, no es lo mismo el proceso que pasa una mujer con un varón. Yo lo he visto en las universidades, yo he estudiado aquí, me he formado aquí, he trabajado aquí, y me he dado cuenta que sí, incluso dentro de los mismos emigrantes, a la mujer emigrante muchas veces se le mira como inferior. Y yo creo que es importante decirlo, porque se vienen arrastrando justamente errores que vienen de muy lejos en el tiempo y muy lejos en el espacio. Gracias. Yo iba a decir que yo creo que echar raíces es como un acto de resistencia, ¿no? Y que tenemos, la planeta no pertenece a nadie, tenemos derecho a vivir donde queramos, en el espacio que queramos. Tu mundo puede ser tu calle, tu edificio, tu comunidad, tu provincia, país, si quieres, aunque sea muy abstracto, ¿no? Pero puedes echar raíces en más de un sitio y es un derecho de sentirte cómodo donde estés. ¿De dónde eres? ¿Inglesa? No. Bueno, para todo el mundo, yo he vivido con mucho privilegio a nivel político administrativo y me sabe muy mal por gente muy cercana mío que ha vivido exactamente el opuesto. Y por trámites, lo que dice ella también la compañera, no te sientes con derecho de vivir. Y bueno, no tendría que ser así. Y por cosas administrativas y políticas, y a veces tenemos que, bueno, colectivizando también podemos superar, ¿no?, estas cosas y ponerlos en sus sitios de lo que son. Burocracia. Sí, la burocracia que yo creo que ha salido muchas veces en nuestros espacios como fragiliza, ¿no? Como nos fragiliza. Nos lleva a un espacio de vulnerabilidad que en el fondo no te deja estar de una manera normal en la sociedad. No puedes competir porque al final es un espacio de competencia la ciudad. Entonces te deja con menos herramientas, ¿no? Y sobre todo que enloquece, enfermas, ¿no? Yo creo, y empiezas a hacer cosas extrañas. Y el mundo hace cosas extrañas contigo también. Yo creo que es importante mantener la calma, ¿sabes? Si es... o enloquecer. Perdón. Pero también yo creo que desde mi experiencia personal y colectiva, que las capacidades y todas las estrategias que una desarrolla son innumerables, ¿no? Que, no sé, mirando así en retrospectiva, por ejemplo, cuando estuvimos nosotras trabajando las fragilidades,
nos dimos cuenta, ¿no?, que detrás, o sea, había una fragilidad, y esa fragilidad era como empoderaba en cada momento, ¿no? Bueno, me gusta utilizar la palabra empoderar, pero era, ¿no?, ante cada situación, o sea, qué respuestas das, ¿no? O sea, es muy cansado, sí, porque llega un momento en que te puedes quebrar, pero te das cuenta que esa muralla que está allí, o sea, tú no te quedas allí, ¿no? O sea, ya el hecho de haber salido, de estar en otro lugar, ¿no?, en donde también no cuentas con redes o no cuentas con ellas, pero te hace a ti también muchas veces desarrollar capacidades que tú de repente creías que no tenías, ¿no? Y también una cuestión, lo contrario sería, ¿no?, estos procesos también de fragilización, cuando pueden poner en situaciones límites, pueden hacer que emerjan muchas situaciones no resueltas en la vida de las personas, ¿no? Y todo el aspecto del emocional, afectiva, es algo que no se toma en cuenta cuando se habla de las personas migrantes, ¿no? Es algo que está afuera, es como hablamos de derechos humanos, la vulneración de los derechos, pero no cómo esto aterriza, no cómo impacta en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestros proyectos, no solo personales, sino también familiares. No, yo creo que si para algo nos ha servido los encuentros que hemos ido teniendo todas, es para darnos cuenta de que esa posibilidad de vivir en cualquier sitio y de echar raíces en cualquier sitio es algo que para la mayoría de la población que venimos de muchísimos países es simplemente imposible y utópico. O sea, eso es un privilegio que solo disfruta una parte muy pequeña de toda la humanidad. Incluso en un territorio como Europa, donde hay una libre circulación de personas, hay como dos niveles muy distintos en los que las personas que sí tienen la nacionalidad de esos países pueden circular libremente, pero las personas que residen en esos países pero no tienen la nacionalidad, como los residentes legales, pasan a no poder circular libremente, aunque están viviendo, son trabajadores, están trabajando en un país y esto es algo que mucha gente que lleva mucho tiempo aquí lo ha vivido, porque el momento en que empezó la crisis quisieron reemigrar, irse a otro país y solo podían irse los que llevaban más tiempo, los que tenían nacionalidad española, ¿no? Y quienes no pasan o sea, es como que hay tantas distintas categorías que impiden realmente que que imposibilitan esa realización de una vida normalizada en cualquier territorio, de echar raíces, porque cuando las trabas no son burocráticas, son de otro tipo. Cuando, no sé, es que las hemos hablado tanto, ¿no?, en estas sesiones, que ahora es difícil resumirlo, pero es como que, no sé, cuestiones a veces muy cotidianas, la lengua, ¿no? Cómo te fragiliza llegar a un lugar y hablar una lengua que nadie entiende o que nadie conoce incluso, ¿no? Y cómo eso te sitúa en un lugar distinto, ¿no? Te empequeñece, sí, como a la madre. Sí. Una de las cosas que resistíamos era ir a las soluciones, porque no queríamos jugar a profesionales de la inmigración, ¿no? Queríamos salir de ese lugar y quedarnos ahí con la experiencia y demás. Pero sí que es verdad que en las historias, al visibilizar esas fragilidades ocultas, emergían no soluciones, pero estrategias de vida, ¿no? Y en esas estrategias de vida, a mí bueno, es que todas, ¿no? Con la locura ha sido increíble, ha sido una locura realmente. Pero las locuras, ¿no? Pero una ha emergido para mí con mucha fuerza, que es este ir y venir del centro al margen, del margen al centro, del centro al margen, como
como un sacudón que nos ponen desde afuera, pero que poco a poco se convierte en una estrategia de vida. Y cómo después del nivel C de catalán y la homologación del título y los hijos que hablan catalán y el trabajo en la institución, cómo todo eso, al salir al margen y encontrar ciertas pertenencias, ¿no? Permite entonces utilizar el centro, quería decir, ¿no? Entonces salgo del centro y soy yo con los míos, las mías, y entro al centro para instrumentalizarla. Something like that. La habéis entendido, ¿no? Tenemos que conseguir estrategias, eso es resumiendo. Síntesis. Yo creo que no hemos hablado apenas de diásporas internas, pero existen. O sea, cuando se produce el proceso de desarraigo, de no pertenencia, entonces yo creo que es igual de donde vengas, que te va a atravesar, ¿no? Este lugar, la familia, la historia, ¿no? La memoria, que además hablábamos con Áñez, que ahora que poco a poco la memoria empieza a ser la memoria digital porque está todo en fotos y puedes estar como conectado. Pero a toda esta carga emocional, aquellos que provienen del sur, de aquellas zonas en las cuales pues, se considera el sur global y que no tenemos tantos derechos, se acrecenta el tema burocrático, que te vuelva a fragilizar. Es como, en el fondo, una gran hostia, ¿no? Y sí, un camión que te aplasta. Se nos acaba el tiempo, no sé si alguien quiere... Vamos a ver un pequeño vídeo antes de despedirnos, pero no sé si queréis, chicas, queréis cerrar, si hay alguien que quiere aportar alguna idea más. Bueno, muchas cosas. Primero que el proyecto me encanta. Pensaba en la conferencia de ayer, que me gustó mucho y sobre todo porque vas pillando nuevas ideas, nuevas miradas respecto a la idea de frontera, de habitar la frontera, de hacer explotar la frontera. ¿Cuál es la frontera? ¿Quién impone la frontera? Pero sobre todo ayer me quedaba con la idea de casa, hogar, las idas, venidas. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuándo sientes que estás en tu casa física, tu casa ciudad, barrio? Y con la idea de declararlo, ¿no? Yo llevo aquí 13 años ya casi y no, todavía no me siento para decir Barcelona es mi casa, aunque aquí me siento muy bien. Mi lugar de origen sí que lo sigo sintiendo mi casa y siempre estoy ahí, ¿no? En estas idas y venidas. ¿Qué pasa cuando vuelvo a Chile? Donde me tengo que enfrentar otra vez al no pertenecer ahí porque te lo hacen sentir. Y cuando vuelves acá, ¿no? Yo siempre pienso que cuando voy a Chile viajo así como muy... ¡pah! Y cuando vuelvo es, venga, a la pelea otra vez y a no ser frágil, ¿no? A estar siempre de pie y dispuesta ahí. La locura, sí, también. Creo que hay momentos de locura. Cuando te sientes constantemente expulsada, ¿no? De un lugar que consideras que es el tuyo y constantemente te están diciendo que no, hasta que llega un momento. Yo creo que por eso también es importante el hecho de colectivizar, porque en un momento sí que te sientes muy pequeña, pero a la medida que comienzas a compartir, a generar redes, te vas dando cuenta que en el fondo sí que tienes derechos, ¿no? Y sí que te sientes ya, tampoco me gusta la palabra empoderada, pero con mucha más fuerza para exigir, para no pedir permiso. Entonces creo que la idea de colectivizar estas microhistorias personales, sentidas, dolidas, pero cuando las colectivizas siento que también se sale del lamento personal, ¿no? Que es lógico, porque lo pasamos mal y son historias encarnadas. Pero creo que ese lamento se transforma en fuerza, se transforma en lucha y construyes con otras mujeres, ¿no? Y construyes y aprendes a ver la realidad desde otros lugares, que da igual el que sea al final. No sé, eso.
está claro, construir, porque es lo que nos toca vivir y hay que vivir, no sé si felices, pero al menos tranquilos. No sé si tranquilos, pero al menos... Sí. Al menos vivos. Que no se trate. Sí, ¿no? Bueno, chicas, ¿queréis cerrar? No, yo gracias a vosotras, gracias a realmente es un privilegio, yo creo que es un privilegio poder hacer esto en una institución pública. Antes en los agradecimientos no lo hice, ayer tampoco, agradecer a la Virreina y a Valentín. Es que cada vez que lo pienso y soy consciente, es una pasada poder colectivizar, tener un espacio en una institución pública para colectivizar algo que está de la vida privada, de nuestra vida privada, que no podemos compartirlo porque nadie lo entiende, ¿no? Pero en el fondo es esto, parece una sesión de autoayuda, pero... No queríamos eso. Diaspóricas anónimas. Diaspóricas, no queríamos eso. No. Pues aquí hay unos post-its, que tampoco queríamos post-its, pero es lo que hemos encontrado. Queremos tarjetas bonitas, pero no. Hay uno, por si queréis aportar algunas ideas, queréis aportar algo que no habéis compartido públicamente, porque sabemos que públicamente a veces da un poco de corte, aunque estoy muy contenta de vosotros, muy orgullosa, porque nadie ha dicho que no a la hoja, todo el mundo la ha cogido, todo el mundo la ha leído con mucho orgullo, lo cual es de agradecer. Y vamos a acabar con un vídeo que se llama Fuga Caníbal, no sé si nos quieres explicar. No lo quiero explicar porque el vídeo es una explicación, es como una clase, en realidad. Y es un poco continuación de la microhistoria que conté hoy, o al contrario, lo que conté hoy es continuación del vídeo, porque creo que todavía estoy allí elaborando ese exilio, ¿no? Les quito unos minutitos para esto. Gracias. El primer error de lectura es el de la sensualidad. Se piensa que aquí el inconsciente está liberado de la represión, cuando en realidad, tropical, es la imagen de un proceso de sobreestimulación de un cierto comportamiento corporal. El cliché, convertido en un código repetible, donde el capitalismo ha producido un cuerpo devorable, empresario Latin lover de sí mismo. El trópico es el cliché. Lo tropical es el mito. Y Caribe es el fetiche. Todos son expulsivos para una mujer enojada. Elegí enojarme. Sin archivo y sin parentesco, el sexilio lesbiano está obligado a inventarse su propia certeza. La fuga de una caníbal comienza con la traición. Allí donde algunos solo verían la traición, hay más que eso. Se trata de aprender a traicionar al traicionero. Un ejercicio de equivocación controlada, como diría Viveiros de Castro. Una respuesta a la cultura que te da la espalda, como dirían Saldúa. Las culturas que traicionan tienen que ser traicionadas. Suzanne César retó a Breton. En medio de la guerra apareció la postal de una utopía. Primitivismo del inconsciente del viaje transatlántico. Palmeras, playas, piñas coladas, pieles descubiertas llamando al deseo, o como sea que puede describirse la casposa fantasía tropical.
Paul Gauguin, autor de Mi exilio, instaló un circuito de asociaciones libres que hoy, no cabe duda, se revela como la primera franquicia de la esperanza soleada. Mujeres tostadas recogiendo mangos, al lado de mangos, o directamente echadas como un mango en el lecho de la tierra. Sospecha de tu morada, sospecha de Europa, sospecha de tu yo, y entonces los artistas rebeldes se fueron a nadar en los ríos del libido libre que corren en las islas del Pacífico o el Caribe. Otro cliché de la época es el de contar la vivencia, la mísera singularidad puesta en el mercado cultural. Te invito a narrar tu experiencia. Te invito a que nos hables de tu experiencia. Después de Lemebel, de Kerouac o de Wittig, cualquier experiencia en el paso del siglo XX al XXI es tan aburrida como el resto. Nos producen en serie, lo sabemos. Quizás sea el momento de iniciar el repliegue experiencial y el proceso antropofágico de exilio. Hacer intensa la incorporación vertiginosa de otras para moverme más rápido, más lejos, extraña de mí misma, extranjera de mí. Ser lesbianas nos salvó de muchas cosas. En primer lugar, de la heterosexualidad. En segundo lugar, de la infección crónica de misoginia. Exilio de la intimidad, porque no se puede ir más allá del alma digital que nos habita. Es el trópico una imagen superflua, una tecnomemoria que asumo como un recuerdo profundo. ¿Cuál es el arraigo de esta emoción musical? ¿Es el sexilio mi enfermedad tropical?